Bueno, hoy vamos a explicar las razones trigonométricas. ¿Qué son las razones trigonométricas? Son aquellas que relacionan las longitudes de los lados de un triángulo rectángulo con los ángulos agudos del mismo. Un triángulo rectángulo es el que tiene un ángulo de 90 grados, ¿sí? Para hacer esto hay que tener en cuenta que para cada ángulo agudo, uno de los catetos será el adyacente y el otro será el opuesto. Para entender un poco mejor esto, vamos a mostrar un triángulo rectángulo, que es este, y vamos a pararnos desde el ángulo beta, ¿sí? Que es este. Desde este ángulo vamos a ver que desde el vértice B al vértice A es la hipotenusa, ¿sí? Del vértice B al vértice C es el cateto adyacente y del vértice C al vértice A es el cateto opuesto. Las razones trigonométricas se definen de la siguiente manera: seno, coseno y tangente, todas de un ángulo, ¿sí? El seno es la razón entre el opuesto y la hipotenusa. La razón es una división, entonces el seno es el opuesto sobre la hipotenusa. El coseno, por su caso, es la razón entre la adyacente y la hipotenusa, esto es decir, el adyacente sobre la hipotenusa. Y la tangente, por su parte, es la razón entre el opuesto y el adyacente. Esto quiere decir que es el opuesto sobre el adyacente. Esto para muchos puede ser un poco confuso. Entonces se creó una especie de estrategia con la palabra SOHCAHTOA. Esto nos va a ayudar a recordar siempre cómo es el orden. S de seno y nos queda O de opuesto y H de hipotenusa. Esto quiere decir que usando las primeras tres letras es seno igual opuesto sobre hipotenusa. Con la C, la A y la H tenemos lo mismo. La C de coseno y después tenemos A sobre H, que es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y por último, las tres últimas letras, T, O y A, que son tangente igual cateto opuesto sobre adyacente. Para que todo sea mejor y sea más fácil para resolver, vamos a mostrar un ejemplo con el seno, con el coseno y con la tangente. Agarraremos este triángulo rectángulo en el que tenemos la información de que un lado mide 9 centímetros, que es este, otro lado mide 3 centímetros, que es este, y otro lado mide 6 centímetros, que es este. Nuestra incógnita va a ser el ángulo alfa, que es este, y vamos a ir descubriendo cada una, ¿sí? Para descubrir el seno, vamos a agarrar el cateto opuesto y lo vamos a poner sobre la hipotenusa. En este caso, el cateto opuesto es este, entonces nos queda 3 centímetros sobre 9 centímetros, que es la hipotenusa. Simplificamos en este caso y nos queda 1/3. Cuando tenemos el seno de un lado y no tenemos nada más para resolver, lo que vamos a hacer es pasar el seno del otro lado del igual, ¿sí? Como hicimos acá. Y en la calculadora se pone arc-sen y lo que tengamos acá, que en este caso es 1/3, y resolvemos. Y nos va a dar 19 grados, 28 minutos y 16 segundos. En el caso del coseno, a diferencia del seno, vamos a agarrar el cateto adyacente y lo vamos a poner sobre la hipotenusa, ¿sí? En este caso, como el cateto adyacente mide 6 centímetros y la hipotenusa 9, lo vamos a poner así, 6 sobre 9. Simplificamos y nos queda 2/3, ¿sí? Como no tenemos nada más que hacer, pasamos el coseno para el otro lado del igual y resolvemos arc coseno 2/3 en la calculadora. Y en este caso nos da que el ángulo de alfa es igual a 48 grados, 11 minutos y 22 segundos. Por último, pero no menos importante, tenemos el ejemplo de la tangente, ¿sí? La tangente, como podemos recordar de la palabra SOHCAHTOA, las últimas tres letras eran T de tangente, O de opuesto, A de adyacente. ¿Qué quiere decir esto? Que en la tangente tendremos que poner el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, ¿sí? Como hacemos acá, ponemos 3 sobre 6 porque es lo que mide, el 3 es lo que mide el cateto opuesto y 6 es lo que mide el cateto adyacente. Simplificamos y nos queda 1/2. Pasamos la tangente para el otro lado, como en coseno y en seno, y ponemos el arc. Ponemos arc tangente 1/2, y en este caso nos da que el ángulo de alfa es igual a 26 grados, 33 minutos y 54 segundos.